Un placer tenerlo aquí y para mí me regocija el poder tener este espacio para que nos dé un poco de lo que el doctor durante los últimos años ha hecho. Yo creo que Javier es uno de los exponentes mexicanos e internacionales que más se ha conocido. Me atrevo a decir que uno de los más pesados en el ámbito endoscópico, en el mínima invasión. Bien lo hemos visto, como decimos todos, ¿no? En cada esquina, Javier, de verdad es un gran honor poder compartir el espacio contigo. Te lo he dicho en varias ocasiones que nos hemos tenido el gusto de presentarnos y bueno, por favor, te dejamos los micrófonos para que nos deleites con esta experiencia. Nos va a hablar el doctor acerca de las opciones endoscópicas para el espacio interlaminar lumbar. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. No, pues muchísimas gracias otra vez y qué bueno que haya este soporte académico en este foro. La verdad es que ha crecido muchísimo y creo que es también un ambiente de educación bastante sano, bastante completo. Creo que están muy abiertos a enseñar la cirugía de columna y el apoyar a esto de verdad engrandece y enaltece. Y muchísimas gracias por permitirme formar parte de esto también. Bueno, me solicitaron platicar un poquito de cirugía endoscópica y decidí hablar sobre este tema ya que se abre el módulo de cirugía de mínima invasión y cirugía endoscópica. Este tema es muy general porque definitivamente todos los cirujanos de columna, incluyendo a Rodolfo, incluyéndote a ti, Gustavo, que son expertos en endoscopía, pues saben que hablar del espacio interlaminar es como hablar de algo muy general, es muy general. Y precisamente ese es el objetivo, llevar a todos los que están atendiendo el webinar a algo particular. Entonces, esta plática tiene la intención de ser algo que va de lo general a lo particular, algo muy prospectivo en términos de la información sobre las técnicas que hay para poder abordar anatómicamente esto. Eh, pues sin más preámbulo, el contenido pues de esta plática tiene la intención de evidenciar lo que son las estrategias para el espacio interlaminar endoscópicas y voy a enfocar esta plática a principios básicos más que a cirugía endoscópica biportal o cirugía endoscópica uniportal. Más bien quiero compartirles los principios básicos para el entendimiento de esta área anatómica que es tan importante en la anatomía quirúrgica endoscópica. Y evidentemente considerar qué técnicas son ideales para poder abordar el espacio interlaminar y por qué, y las consideraciones técnicas del remodelado óseo, ya que esto es sumamente relevante para evitar complicaciones o riesgos biomecánicos en los que podemos incurrir con los pacientes. Y bueno, las opciones endoscópicas uniportales para poder abordar este espacio, muy probablemente las opciones endoscópicas biportales van a ser postuladas posteriormente en otra sesión ya con esto. Pero bueno, pasemos al grano. Entonces, ¿cuáles son las estrategias endoscópicas para el espacio interlaminar? Y esto es bien interesante porque definitivamente, hablando de endoscopía en general, no hablando de cirugía uniportal o cirugía biportal, hablando de endoscopía en general, pues evidentemente tenemos un chorro de información, un chorro de background que soporta el hecho de cómo poder ir a explorar ese espacio. Y tenemos suficiente evidencia. El problema es cómo le organizamos esa evidencia para poder dividir o compartimentalizar ese espacio interlaminar y saber por dónde abordarlo en función de obtener un resultado adecuado y anatómico y preservativo para el paciente. Entonces, recientemente pues tuvimos la publicación de diversas clasificaciones para endoscopía en torno a la búsqueda o a la exploración de este espacio interlaminar. Y bueno, en la región lumbar y más principalmente porque aprender endoscopía en la región lumbar, ustedes saben que es la base para poder aplicar estas técnicas o estos conocimientos en otras regiones en ambientes anatómicos más complejos. Y bueno, la nomenclatura o la clasificación para nominar este tipo de procedimientos
se hizo en función a la anatomía y a la patología y al método por el cual se quiere explorar este espacio interlaminar. Entonces, en la región lumbar, pues tenemos las disectomías a través del espacio interlaminar, tenemos las descompresiones contralaterales para poder ampliar el área foraminal. También tenemos las descompresiones directas, o sea, ipsilaterales, que permiten bien descomprimir el receso lateral. Y también tenemos las descompresiones bilaterales a través de un acceso único, o sea, las laminotomías unilaterales con descompresión bilateral. Todo esto, recuérdenlo, son conceptos que se pueden aplicar tanto en endoscopía uniportal como en endoscopía biportal, porque es lo mismo, solamente técnicamente difieren en sus características que por naturaleza las hacen únicas a estas técnicas, pero son los mismos conceptos base que utilizamos para aplicar estas técnicas. Entonces, ¿qué estrategias endoscópicas lumbares podemos utilizar para explorar el espacio interlaminar? Definitivamente las estrategias endoscópicas lumbares son múltiples, pero las categorías mayores para organizar esas múltiples estrategias son endoscopía uniportal y endoscopía biportal. Y de endoscopía uniportal tenemos una subclasificación técnica por el área anatómica en donde queremos ir a explorar a la región lumbar, que es el abordaje transforaminal y el abordaje interlaminar. Y en la cirugía endoscópica biportal lumbar también vamos a tener dos categorías principales para abordar a la región lumbar. La primera, pues son los abordajes paramedianos, que son similares a los abordajes uniportales interlaminares, porque son abordajes posteriores y la anatomía es completamente dirigida hacia la región epidural o hacia el espacio epidural dorsal. Y el abordaje paraespinal biportal, en donde pues nuestra triangulación está dirigida hacia la zona foraminal o extraforaminal o paravertebral, siguiendo una ruta que conocemos todos como cirujanos de columna, que son una ruta de Wilse o una ruta modificada lateral de Wilse. Entonces, son principios básicos aplicables a estas dos técnicas, pero lo más relevante no es aprenderse esta receta. Lo más relevante es saber que el espacio interlaminar es la ventana ideal para poder explorar el espacio también, o sea, el compartimento epidural dorsal, o sea, lo que está arriba del saco dural, o lo que podemos ver desde un abordaje posterior en el espacio del conducto espinal. Y tenemos al abordaje transforaminal o a su mirror, o sea, a su par, el paraespinal, para poder explorar el espacio epidural ventral y poder hacer otras maniobras para ampliarlo. Entonces, eso es lo más importante, la facilidad que nos da esta ventana para poder explorar ese compartimento epidural dorsal. Ahora, esto es relevante desde qué perspectiva. No nada más desde la perspectiva de saber cómo clasificar o cómo saber nombrar los procedimientos endoscópicos, porque eso lo podemos aprender leyendo. No, también existe otra perspectiva que es el cómo poder formar bases en el cirujano de columna en endoscopía para que posteriormente eso lo aplique en otras regiones con ambientes anatómicos más complejos. Y por eso, pues se han publicado diversa información, entre ella, una de las más recientes es el artículo que publicamos, un grupo de cirujanos de columna que estamos unidos por la endoscopía y que estamos auspiciados o estamos bien asegurados o tenemos un background en lo que es la Universidad de Valgris. Ese es el sustento académico que apoya este grupo al cual pertenezco. Y entonces decidimos ver, pues, qué ventajas había en clasificar ahora los nombres de los procedimientos en relación a su complejidad. Y definitivamente los nombres de los procedimientos importan porque tenemos que hablar el mismo lenguaje, pero también es importante saber cómo enseñar a las personas desde una perspectiva de identificar qué tan complejos son los abordajes para poderlos enseñar y que sean ese sustento y después el alumno o el cirujano sepa cómo aplicarlos en otras áreas o en otras regiones de la columna. Entonces, este artículo, más que nada, lo que intenta
intenta poner en la mesa es que los abordajes endoscópicos interlaminares, o sea, los abordajes posteriores, pueden tener un grado de complicación o un grado de complejidad leve, pero también pueden tener un grado de complejidad moderada cuando se ocupan para hacer descompresiones más extensas. Y eso va a ser el sustento para posteriormente aplicar abordajes posteriores en la región cervical, como ustedes se pueden dar cuenta, o en la región torácica. Entonces, son un buen entrenamiento, entenderlos significa hacer manos para estar preparados para casos más complejos en otras regiones cervicales. Entonces, les pongo este ejemplo que es muy sencillo. ¿Cuándo no considerar una ruta interlaminar? Y es sencillo cuando aplicas ese conocimiento, pero es totalmente paradójico o puede ser incluso controversial para una gran mayoría de cirujanos, para los cirujanos que ven al abordaje interlaminar como un todo. Y otra vez, volvamos al principio básico de esta plática. El abordaje interlaminar es la ventana para el espacio epidural dorsal. Pero, ¿qué sucede cuando la lesión o cuando tu patología se encuentra en el espacio epidural ventral? ¿Qué sucede cuando no tienes datos de que los cambios degenerativos asociados a estenosis sean lo suficientemente sobresalientes o sean impactantes como para cerrar el espacio y tener que irlos a modificar para poder ampliar ese espacio? Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tuvo una herniación masiva o de alto grado en relación al canal, más del 50%, entre el 50 y el 70% de la literatura lo menciona, que es de alto grado en restringir el espacio epidural. Y en vez de utilizar una vía posterior en donde quizás ese paciente pueda ser dañado de sus articulaciones, quitar o lastimar el sinovio, aventarlo a un proceso generativo más rápido, pues entonces se decidió hacer todo a través de una vía transforaminal. Y esa vía transforaminal no requirió una gran foraminoplastía y una gran descompresión, requirió saber medir trayectorias para poder remover esa gran lesión migrada cranealmente y de bajo grado, el cómo angular el endoscopio. Esto mismo lo podemos aplicar, o sea, estos conceptos los podemos aplicar con los abordajes paraespinales también biportales. Entonces, este caso, paradójicamente, sería ideal quitar toda la lámina o quitar una gran mayoría de hueso, exponer el saco dural, hacerlo a un lado y traerse esa gran hernia. Claro que sería sencillo, pero recuerden que todo esto está encaminado o está sustentado por la mínima invasividad que puedan ofrecerle a su paciente. Y es por eso que la endoscopía no es homogénea, es heterogénea entre sus abordajes y debemos de saber decidir cuál usar. O por ejemplo, ¿cuándo considerar la ruta interlaminar? Fíjense que este es un caso similar, pero tiene características diferentes. Por ejemplo, este paciente tiene una espondilolistesis grado 1 y este paciente además tuvo una compresión anterior y posterior. O sea, tiene cambios degenerativos que hacen que haya estenosis subarticular y central del canal, pero además tuvo una lesión que descompensa el poco espacio que había para los elementos neurales. Y ese poco espacio era ventral. Y entonces cuando el paciente tiene la hernia de disco, entonces hace la radiculopatía y hace los datos de canal lumbar estrecho central, o sea, la claudicación neurógena, etcétera. Entonces, este paciente será un buen candidato para ser abordado a través de la ruta interlaminar. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque tu cirugía te exige descomprimir dorsal y ventralmente al paciente, lo que es muy diferente en el caso anterior, en donde solamente tenemos que hacer una descompresión ventral. Entonces, son características que deben de considerar ustedes para poder decidir cuándo utilizar la ruta interlaminar como la ruta de elección para eso. Y entonces cuando esas dudas empiezan, pues decidimos realizar una publicación en donde ocupáramos una metodología de revisión sistemática con un algoritmo empírico. ¿Qué significa eso? Decidimos hacer un artículo basado en una revisión sistemática con un metaanálisis y posteriormente ocupar un algoritmo empírico preguntándole a líderes de opinión en base a la información obtenida en ese metaanálisis de cómo poder decidir la ruta endoscópica.
¿Qué, qué te hace a ti decidir? Y a veces esta pregunta parece muy sencilla para todos los cirujanos porque dicen, es lo que yo mejor sé hacer. Entonces, claro que es relevante esa respuesta, es lo que yo mejor me sale, es lo que yo puedo hacer. Ese es muy importante, pero no solamente es la única variable que debe de permitir tomar decisiones entre una ruta posterior o una ruta lateral, endoscópicamente hablando. Existen también, pues, la anatomía, el ambiente anatómico en donde nosotros vayamos a trabajar, la localización de la patología central, subarticular, foraminal, extraforaminal, la planeación que puede haber y de la que depende llevar a cabo la cirugía y la evidencia basada en toda la información que pueda ser de alta calidad o de mediano o baja calidad para tomar decisiones en base no solamente a lo que está escrito, sino en las recomendaciones que pueda haber para tratar de disminuir el riesgo y mejorar los resultados en función de eso que decidamos. Y evidentemente el perfil de riesgos y complicaciones. Entonces, es importante que sepamos que la gran mayoría de evidencia que existe actualmente publicada de mediana o de buena calidad, no de alta, de buena calidad, en donde se compara la ruta posterior uniportal con biportal, acaban concluyendo resumen que realmente se puede obtener los mismos resultados comparando estas rutas posteriores con ambas técnicas. Entonces, ningún estudio demuestra superioridad clínica entre uno y otro abordaje. Sin embargo, la endoscopía uniportal tiene ventajas en relación a los resultados clínicos ultra cortos, o sea, los de corto plazo, menor dolor posoperatorio comparado con un poco más de dolor en la endoscopia biportal, pero y un poco menos de sangrado que en endoscopia biportal posterior, o sea, abordajes interlaminares. Aunque la endoscopia biportal tiene menos complicaciones y su curva de aprendizaje es más plana, entonces puede haber un sesgo porque hay menos publicaciones comparadas o realizadas de endoscopia biportal comparado con la endoscopia uniportal. Y definitivamente es importante considerar quién escribe el artículo, qué experiencia en endoscopia biportal y uniportal tiene el autor para poder influir en los resultados o en la interpretación de los resultados de eso. Por ejemplo, este es un análisis de un artículo que habla de las complicaciones en endoscopia uniportal y biportal perioperatorias y las divide en complicaciones menores y mayores. Y definitivamente este artículo de un grupo en donde yo me formé como cirujano de columna en el Instituto Galeazzi en Milano, y donde los jefes Claudio Martina y Pedro Berllano son súper buenos en cirugía compleja y deformidad. Ellos en su laboratorio de investigación, pues publicaron este artículo recientemente sobre complicaciones y concluyen que la endoscopia biportal tiene menos complicaciones que endoscopia uniportal, pero hay ese sesgo, existe el sesgo de que tenemos poca evidencia de alta calidad que puede sesgar los resultados finales de este tipo de revisiones sistemáticas y definitivamente lo que necesitamos es seguir teniendo artículos de resultados de alta calidad para poder hacer comparaciones más uniformes en temas tan particulares. Pero definitivamente también existen otro tipo de evidencia con un poco de una mejor metodología, por lo menos estadística, franca, en bruto. ¿Cuántas complicaciones hay? Y claro, la endoscopia biportal tiene una curva más plana, tiene menos complicaciones específicas relacionadas con la endoscopia uniportal, como por ejemplo las alteraciones posoperatorias de la sensibilidad en endoscopia uniportal suelen superar a las que tiene endoscopia biportal. El abordaje posterior biportal ocupa un mayor espacio, tiene más libertad de movimiento, es menos rígido que en endoscopia uniportal, pero en endoscopia biportal el cómo manejar la hidrodinamia suele ser a veces difícil al inicio de la curva y puede representar cierto tipo de complicaciones tan específicas que solamente en una técnica donde hay un gran flujo de agua como endoscopia biportal se ven y no en endoscopia uniportal.
Sin embargo, ambos coinciden, ambos en complicaciones, en que las durotomías incidentales son el pan de cada día, son la complicación más importante de los abordajes posteriores. Es importante saber ese perfil. Entonces, resumiendo, la implementación de un abordaje endoscópico depende de varias variables. Por ejemplo, la identificación, localización y el entorno anatómico de la patología, el profundo análisis comparativo entre opciones, o sea, el centro es la invasibilidad y la habilidad. Yo tengo la capacidad de resolver esa patología en ese entorno anatómico complejo, es sencillo para mí y la herramienta que voy a utilizar endoscópica, o sea, uniportal, biportal, interlaminar, es la ideal para esa patología y siempre ponderar máximos resultados y máxima seguridad en el paciente, sabiendo que la durotomía incidental es la complicación más común en un abordaje posterior interlaminar. Luego, la anatomía quirúrgica de los abordajes interlaminares endoscópicos, ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve para saber el entorno en donde nos vamos a desenvolver. Y bueno, como cirujanos de columna sabemos que el espacio interlaminar va ascendiendo, o sea, va incrementando en torno a sus dimensiones, mientras más caudales, o sea, mientras sea más L4, L5, L5, S1, y los espacios interlaminares craneales tienen una menor ventana interlaminar. ¿Y eso de qué nos sirve saberlo? Bueno, nos sirve porque ese es el grado de remodelación ósea que hay que tomar en consideración cuando ocupemos una técnica uniportal o biportal. Ahora, las cosas se vuelven más específicas cuando somos más detallados en la anatomía y eso es algo que nos permite la endoscopía, ambas técnicas, porque nos permite mejorar la visualización de la anatomía e identificar estructuras anatómicas para continuar orientados en nuestro procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Pues identificar la lámina y sus diferentes partes o segmentos, identificar las uniones de esa lámina con el proceso espinoso o con la faceta inferior o identificar estructuras tan escondidas y que requieren de una exposición o que requerían de una gran exposición con cirugía abierta, como es la base más ventral del proceso articular superior, etcétera. Ahora, ¿por qué hacer más complejo un espacio? ¿Por qué hacer más detallado esto? ¿De qué nos sirve? Bueno, recuerden que la endoscopía es una técnica en general, unio biportal, que tiene como naturaleza la preservación de estructuras estabilizadoras y ahí radica su mínima invasividad, entre otras características. Entonces, mientras más preservemos, menos invasivos nos volvemos. Y eso es algo importantísimo. Y eso, al final, en cómo lo podemos utilizar, en ser altamente dirigidos hacia un target o un blanco. Y eso se hace con endoscopía uniportal y biportal. Entonces, son técnicas que nos permiten ser altamente dirigidos o específicos a una patología y nos permiten abordar dentro de ese espacio de manera diferente para llegar a lugares diferentes, al receso lateral, al foramen más superior, al foramen intermedio, a la transición del receso lateral caudal con el nivel que sigue, a seguir solo a la raíz de paso o la raíz de salida, a solamente utilizar el ligamento amarillo en over the top para proteger los elementos neurales sin la necesidad de un remodelado óseo, etcétera. Entonces, a todo esto, lo que queremos es identificar el espacio interlaminar en nuestro fluoroscopio preoperatorio para poder ver sus límites y entonces poder dividir las técnicas que hay para diferentes propósitos, descompresiones bilaterales, descompresiones específicas en el hombro o en la axila de la raíz, del receso lateral, directas o contralaterales. Otra cosa que hay que considerar siempre cuando vamos a explorar el espacio interlaminar es precisamente considerar dónde están las inserciones del flavum. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro remodelado óseo. Y ustedes saben que en láminas craneales el flavum suele insertarse más cranealmente que en L5S1 y por ende exige que haya un mayor remodelado óseo craneal. Entonces, si diferentes maniobras suelen ser utilizadas para mitigar el impacto de la laminotomía ipsilateral. Entonces, ¿como cuáles? Angular los abordajes,
entrar con trayectorias diferentes o dirigidas desde afuera hasta adentro de la patología en términos del espacio interlaminar o simplemente la preservación del flavum haciendo la división o el splitting cuando queremos entrar a explorar el espacio epidural. Entonces es muy importante saber eso porque de ahí depende desde nuestras habilidades, considerando esas variables, cuánto vamos a drilar para exponer las inserciones del ligamento amarillo y poder resolverlas. Otra situación importantísima y que a veces no se le da la suficiente relevancia es la anatomía articular. Es que es importantísima. ¿Por qué? Porque la anatomía articular estriba en qué orientación tengan esas facetas articulares cuando yo estoy planeando mi descompresión. ¿Por qué? Es evidente que ninguna anatomía va a ser restrictiva para un abordaje interlaminar. O sea, no porque tengamos agitalización completa de las articulaciones, vamos a evitar hacer un abordaje interlaminar. No, para nada. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la trayectoria que sigue ese abordaje interlaminar para preservar en la medida de lo posible, por ejemplo, la faceta articular inferior, el IP. Pero cuando tenemos una orientación coronal en donde hay osteofitos del proceso articular superior que se meten o calcificación del flavum, entonces tenemos mucho chance de abordar ese nivel de manera ipsilateral. Entonces, esa es la relevancia de poder identificar la anatomía preoperatoria de la orientación articular. Mientras más agitales, más riesgo de excesivo remodelado óseo va a haber. En lo que descubres al proceso articular superior, te acabas el proceso articular inferior. Pero mientras más coronales, menos angulación requiere el abordaje. O sea, los abordajes contralaterales no son los ideales para ir a quitar un proceso articular superior enorme, hipertrófico, que está pegado al espacio epidural ventral o a la raíz de paso. Los abordajes ipsilaterales directos serían mejor o más convenientes. Todo eso hay que saber para poder planear. ¿Y qué consideraciones técnicas para abordar el espacio interlaminar debemos de tener? Fíjense, este es un simulacro de planeación para las rutas o las trayectorias contralaterales. Entonces, ¿qué debemos de ver en esta imagen? La primera situación, vean el tipo de faceta del lado derecho. El tipo de faceta es sagital en el lado derecho y más coronal en el lado izquierdo. Vean dónde está el tip, o sea, la parte más superior del proceso articular superior. Vean dónde está con respecto al proceso articular inferior. Entonces, si yo decido descomprimir ipsilateralmente esto, ¿qué va a pasar? Voy a desarticular a esa persona. Primero, porque el ángulo laminar es muy, muy estrecho, es muy agudo, muy cerrado, y la lámina es muy corta. Y por ende, voy a necesitar un mayor remodelado óseo. Segunda situación importante que hay que considerar, qué tipo de abordaje en función de esa orientación facetaria. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Fíjense, mientras más cerca de la línea media yo planeé mi abordaje contralateral, y esto es, vuelvo a lo mismo, mismos principios, endoscopía uniportal y biportal. Mientras más cerca de la línea media, yo más voy a tener que tiltear, o sea, tengo que angular para cruzar. Y en esa angulación, mientras más cerca, más destrucción del músculo. O sea, más tengo que angularme y más tengo que retraer al multifidus o todos los erectores espinales que están dentro de mi trayectoria para alcanzar el abordaje contralateral. Entonces, nada es inocuo. Siempre debemos de ver cuál va a ser la repercusión, aunque sea poquita, por el edema muscular que podemos dejar. Y la otra, pues evidentemente es cuánto remodelado óseo me voy a permitir hacer en un ambiente así, con sagitalización de la articulación y con ganas de descomprimir el receso lateral a través de un abordaje contralateral. Entonces, son consideraciones en la planeación. Y la otra situación, cuando confirmamos con el fluoroscopio, tenemos que tener la capacidad de tener espacio para poder movilizar el endoscopio. Entonces, fíjense dónde está la incisión de piel en este abordaje unilateral endoscópico interlaminar. La incisión de piel está muy lateral.
No es la típica incisión que hacemos exactamente en el espacio interlaminar. ¿Por qué no? Pues porque vean el proceso espinoso, cómo se lateraliza hacia el lado izquierdo y deja muy poco espacio interlaminar en el lado derecho. ¿Qué pasa si yo hago la incisión muy pegada a medial? Pues voy a chocar contra el proceso articular o contra el proceso espinoso. Voy a chocar cuando yo quiera rotar el endoscopio para ver ipsilateralmente, pero en el lado, en la faceta. Entonces, voy a chocar y lo que yo quiero es tener un espacio que me permita todo esto de angulación para poder mover el endoscopio de un lado hacia otro en sentido medio lateral y no chocar contra ese proceso espinoso. Entonces, no todos los abordajes interlaminares deben de estar planeados en función de referencias constantes. Y ahí hago hincapié en el abordaje biportal. No todo abordaje para mediano biportal se tiene que hacer en función de la localización de los perículos. No todo abordaje posterior uniportal o interlaminar se tiene que hacer en función de encontrar solamente el espacio interlaminar. Quizás pensar en cómo voy a angular el endoscopio es más importante que utilizar referencias constantes. Ahora, ¿cómo se hace un abordaje interlaminar uniportal? Muy sencillo, realmente es un procedimiento corto de en un solo paso. Introduces el dilatador, tocas la lámina o tocas tu landmark o tu referencia ósea y inmediatamente introduces una cánula de retracción biselada para poder retraer el tejido o separarlo y que el mismo endoscopio sea tu retractor. Ahora, ¿qué generalidades hay en relación a esto? Pues la identificación de referencias anatómicas como también se va a hacer en el abordaje biportal. Y así como identificamos la unión espino-laminar biportal, aquí lo único que necesitamos es identificar la lámina, el espacio interlaminar y la lámina de abajo para seguir con el procedimiento. Entonces, cuando pasa eso, pues lo que hacemos es identificar esas referencias anatómicas y empezar inmediatamente el remodelado óseo que nos va a servir para la descompresión. La flavectomía, igual que en ambas técnicas, se puede hacer utilizando herramientas bastante comunes, como estas basket para poder quitar el ligamento amarillo y disecarlo. Y posteriormente realizamos la identificación del espacio epidural dorsal. En endoscopía uniportal, pues podemos solamente, como les comentaba, hacer el splitting de esas fibras del ligamento amarillo sin la necesidad de quitarlo por completo e introducir el endoscopio de manera gentil en el espacio epidural dorsal y posteriormente, pues explorarlo. Y recuerden que vamos a tener dos compartimentos en ese espacio epidural dorsal. Esos dos compartimentos son sumamente importantes tanto en endoscopio uniportal como biportal porque es de donde vamos a explorar a los elementos neurales. El primero es el compartimento axilar. Vean este ejemplo de cómo entrando en el espacio epidural desde la perspectiva dorsal, pues luego empezamos a hacer la disección de la axila y en esa disección axilar lo que hacemos es solamente abrir el ángulo axilar para poder alcanzar la patología. ¿Y cómo alcanzamos ese ángulo? ¿Cómo hacemos grande ese ángulo axilar? Utilizando de manera rotacional pues, nuestra cánula biselada. Eso es todo. En endoscopía biportal lo que hacemos es utilizar diferentes retractores y también retractores, autorretractores endoscópicos, igualito que en la endoscopía uniportal, para que con el endoscopio exploremos esos espacios. Otra puede ser otras herramientas de disección. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo quiero es explorar el hombro? Vean, entonces cuando exploramos el hombro, tenemos que haber hecho una descompresión suficiente y dejar un espacio de la faceta medial y de la raíz nerviosa. Y entonces, en endoscopía uniportal utilizamos esa cánula biselada para poder exponer a la patología. En endoscopía biportal, igual, utilizamos una cánula biselada autorretractora endoscópica o utilizamos herramientas o utilizamos una tercera mano que retraiga. Definitivamente hay opciones, pero el punto es cómo aprovechamos esos espacios en nuestro beneficio para poder alcanzar a la patología. ¿Qué consideraciones técnicas en el remodelado óseo debemos de tener en cuenta? Bueno,
Este es un video pequeño de cómo iniciamos en endoscopía uniportal la descompresión, o sea, el over the top para la laminotomía. Y entonces vemos que precisamente ese pedacito de lámina, ese lip inferior, es el que queremos incrementar para encontrar la inserción del ligamento amarillo. Y luego pasamos a la parte inferior a hacer lo mismo, una laminotomía. Y como ya lo platicamos, recuerden que la inserción inferior del ligamento amarillo es más corta y una mínima laminotomía es necesaria para exponerlo. Entonces, al final exponemos las inserciones del ligamento amarillo y podemos retraerlo o desinsertarlo fácilmente con diferentes herramientas. Como pueden darse cuenta, aquí lo desinsertamos en bloque y superiormente ya no tiene ninguna inserción, inferiormente igual, y nada más retiramos lateralmente las inserciones de ligamento amarillo con Kerrison o un gancho de nervio, etcétera. Lo mismo haríamos en endoscopía biportal. Tenemos que ser muy cuidadosos en realizar una buena desinserción craneal hasta ver esa hendidura y posteriormente inferior, y después los márgenes laterales fácilmente son desinsertados y podemos hacer descompresiones en bloque o en piezas dependiendo nuestras habilidades o nuestros objetivos. ¿Cuándo me tengo que detener? O sea, ¿cómo hacer las cosas y cuándo detenerme? Primero que nada, recuerden que cuando están haciendo la descompresión ósea, están utilizando una maniobra que desde microcirugía, cirugía abierta, que es protegerse con el ligamento amarillo para no lastimar sus elementos neurales. Entonces, mi consejo, sean prudentes y ordenados. Primero terminen, concluyan su descompresión ósea circunferencial en el orden que ustedes determinen o les sea más fácil. Primero la lámina superior, inferior, luego el espacio contralateral, luego la faceta ipsilateral o en el orden que ustedes crean, pero primero terminen su descompresión ósea, expongan al ligamento y posteriormente remuevan el ligamento con la intención que ustedes quieren de descomprimir específicamente el nervio que ustedes desean, ya sea la raíz de salida, contralateral, ipsilateral, la de paso, el saco dural, etcétera. Ahora, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo me detengo para no causar inestabilidad diatrógena? Bueno, eso es algo que está en función de las referencias anatómicas que ustedes vayan descubriendo. Fíjense, este es el proceso descendente del proceso articular inferior, o sea, la parte más medial que desciende para encajarse en la faceta del proceso articular superior, en ese espacio. Entonces, vean cómo pueden exponer ese cuello o esa base del proceso articular superior. Ahora, ¿por qué tanto rollo con esto? Pues porque debajo corre la raíz de paso. Y entonces cuando ustedes identifican estos landmarks, pueden evitar retirar todo el ligamento amarillo pegado a la articulación. ¿Y eso de qué les sirve? Disminuyen la incidencia de quistes sinoviales, disminuyen la incidencia de inestabilidad diatrógena, disminuyen la incidencia de dolor posoperatorio lumbar bajo, disminuyen la incidencia de sinovitis facetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas ventajas siendo objetivos y anatómicos porque agreden menos y esa es la naturaleza de la endoscopía. Otra situación importante es reconocer los límites de eso del ligamento amarillo y posteriormente remodelar, como en estas fotografías con endoscopía uniportal, del proceso articular inferior, del proceso articular superior, acá abajo, y cómo se insertaba el ligamento amarillo y después cómo corre el nervio de paso. Este es un ejemplo de cómo podemos cruzar la línea media, cómo empezamos ipsilaterales cuando así lo requiere el caso y cruzamos. Lo mismo se hace con endoscopía biportal. Ahora, ¿qué opciones endoscópicas tenemos para diferentes patologías? Y esto lo quise ejemplificar con casos. Entonces, tenemos este caso uno donde existe una hernia de disco migrada cranealmente de alto grado que ocupa parte del receso lateral y del foramen en L5-S1. Entonces, ¿qué ventajas tenemos ante la patología? ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos que la patología ocurrió precisamente en el área donde el espacio interlaminar es el más grande y donde la oblicuidad de la lámina, como ustedes pueden verla, la oblicuidad de la lámina es suficiente para nosotros también poder planear trayectorias oblicuas a través de ese espacio interlaminar
sin la necesidad de un gran remodelado óseo, sin la necesidad de una laminectomía o de una facetectomía importante. Otra situación importante es que a pesar de que la parte más alta de la hernia de disco se encuentra en el espacio oculto, en la zona oculta parapedicular, de todos modos tenemos un acceso bastante relevante en el corredor lateral del receso y entonces es fácilmente que podamos alcanzar esa patología sin la necesidad de lastimar a los elementos neurales mediales. Y eso es lo que hicimos. Ahora, yo lo decidí con endoscopía uniportal, pero es lo mismo con endoscopía biportal. Tenemos un artículo publicado en Acta Neuroquirúrgica sobre este tipo de trayectorias mediolaterales u oblicuas. Entonces, con el endoscopio uniportal, pues me permitió aprovechar su angulación y longitud para ver la raíz de salida ipsilateral. Es el ganglio de la raíz dorsal del E5 y poder remover toda la hernia de disco. Y finalmente, este es el estudio comparativo posoperatorio inmediato de la disectomía pre y post, con buenos resultados radiológicos que correlacionan con resultados clínicos después de la descompresión. Este es otro caso, ejemplo, para también documentar cuándo el espacio interlaminar puede ser ideal para remover lesiones dorsales o dorsolaterales, como por ejemplo los quistes yuxtafacetarios de cualquier índole, sinoviales, hemorrágicos, etcétera. El punto es que vean la estrechez que ocasionaba esa lesión quística en el saco dural, en la parte intermedia del espacio discal y en la parte alta y baja también un canal lumbar estrecho con estenosis subarticular y vean el cambio degenerativo que hay en este paciente en sus articulaciones. Igual, endoscopía uniportal fue la técnica decidida en este caso para hacer la descompresión completa. Y hay algo importante que también se hace con endoscopía biportal. La descompresión va de pedículo a pedículo, siempre. Pedículo superior, pedículo inferior, pedículo superior, pedículo inferior. En este caso con el endoscopio uniportal, pero con el endoscopio biportal ves el pedículo superior, ves el pedículo inferior contralateral, palpas los pedículos superior, inferior, ipsilaterales y entonces estás contento con una buena descompresión lateral o de los recesos de esa persona. Este es el video rapidísimo de cómo se hace entonces una laminotomía ipsilateral, se inicia el drilado, posteriormente se evidencia las inserciones del ligamento amarillo, se continúa con la descompresión over the top. Vean ustedes, ahí está el material quístico yuxtafacetario. Posteriormente retiro en pieza por pieza el ligamento amarillo hasta exponer el saco dural y ambas raíces transversas o transitorias son expuestas para completar la descompresión. Este es el estudio posoperatorio inmediato. Entonces vean cómo otra vez planeando se puede hacer la preservación de las articulaciones facetarias, hacer una descompresión óptima con una reexpansión del saco dural. Y este es el estudio postoperatorio después de 2 años. ¿Por qué le hice un estudio posoperatorio después de 2 años? Si ustedes comparan, vean el líquido intrafacetario posoperatorio y vean el nulo líquido intraoperatorio con solo sinovitis, una leve sinovitis. ¿Por qué? Porque la paciente se cayó del caballo, estaba montando y se cayó y vino a visitarme y obviamente solicitamos como protocolo una resonancia para saber si no había hecho restenosis, etcétera. Y no, este es el estudio de resonancia posoperatoria después de 2 años con una buena cicatrización articular. Ahora, este es otro caso ejemplo, la descompresión bilateral a través de un acceso único, o sea, un ULBD, una laminotomía unilateral con descompresión bilateral. Vean este signo de redundancia de las raíces nerviosas, o sea, cómo están hechas como una maraña, porque existe la estenosis central y en los cortes axiales, en L4, L5 y en L5, S1, se ve una estenosis subarticular y central superior y en L5, S1 una estenosis subarticular, principalmente del lado derecho. Entonces, perdón, izquierdo. Entonces, ¿qué se hace? Pues una descompresión uniportal, un ULBD uniportal, igual, siguiendo las mismas normas o los mismos parámetros que endoscopía biportal, se hace una laminotomía superior, se encuentran los bordes de inserción del flavum y posteriormente se hace una laminotomía inferior, se encuentran los bordes de inserción del flavum y posterior
se hace la flavectomía, se encuentran las dos raíces transitorias. Si se quisiera, se puede hacer la descompresión también del foramen contralateral y del foramen ipsilateral, angulando el endoscopio y rotándolo. Entonces, realmente son los mismos principios básicos en ambas técnicas endoscópicas. Este es el caso de un ICEF, por ejemplo, un paciente con una estrechez sintomática subarticular derecha de L5S1. Entonces, pues, lo que se hizo nada más es hacer una pequeña descompresión subarticular y foraminal dirigida hacia ese punto y vean la reexpansión de la raíz de paso y vean la trayectoria del endoscopio a través del espacio interlaminar con un mínimo remodelado óseo. No hay necesidad de drilar la base del proceso espinoso completamente porque pues es un espacio interlaminar importantísimo. Este es el video intraoperatorio de ese caso en donde ustedes ven la base del proceso espinoso, un mínimo de remodelado óseo y estamos ya del otro lado, o sea, ya cruzamos contralateralmente. Y después de que cruzamos contralateralmente, continuamos el drilado de la parte medial del proceso articular inferior, de la faceta medial, desinsertamos el ligamento amarillo lateral hasta que encontramos el pedículo y seguimos solamente a la raíz de paso que se convertirá en raíz de salida y la seguimos, ese es el espacio axilar de la raíz, el otro es el espacio medial o del hombro y ahí está hasta que se va al foramen, ¿de acuerdo? Es una descompresión dirigida. Entonces, todos estos ejemplos que les enseñé son ejemplos precisamente para soportar el hecho de que la endoscopía a través del espacio interlaminar es ordenada, tiene objetivos, no es desordenada y no en todos los pacientes se requiere hacer laminotomías bilaterales. La endoscopía uniportal y biportal nos permite ser altamente dirigidos hacia donde está el generador de la patología y el cómo se use es lo que les acabo de enseñar o de demostrar. El cómo se use respeta la naturaleza de mínima invasión de la endoscopía. Las estrategias, entonces, para este espacio interlaminar pueden ser uniportales y biportales. Y la decisión para elegir entre una y otra es multivariada, depende de muchas variables, en donde se destaca, evidentemente, la preferencia del cirujano. No todos los cirujanos tienen que hacer biportal o uniportal. Es evidente que mientras más experiencia se tenga con algo, pues mejores cosas pueden salir. Eso va a depender del cirujano, de su entorno, de las características de la patología con la que se enfrenten y de la efectividad, invasividad y riesgos de la técnica que hayan decidido tener una maestría, o sea, ser expertos. Las opciones endoscópicas en el espacio interlaminar lumbar son la disectomía, la descompresión del receso lateral, la laminotomía unilateral y la descompresión bilateral y el abordaje contralateral. O sea, esa es la sistematización del espacio interlaminar. Y esa misma sistematización aplica en endoscopía uniportal, o sea, la manera en cómo se alcanza, o en endoscopía biportal, o sea, la manera en cómo se hace estos objetivos en la región lumbar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Hombre, pues felicitarte, amigo. En breves minutos nos diste toda una cátedra de algo tan importante como es el espacio interlaminar. Y me quedo con dos cosas importantes, que dijiste tú. Conocer la anatomía del espacio interlaminar es básico y es importante, pero sobre todo la anatomía endoscópica. Familiarizarte con esos cambios en la anatomía es básico, importante antes de empezar a querer indagar y experimentar lo que es la endoscopía. Y vaya, lo de que individualizar el abordaje es demasiado importante, ¿no? O sea, el hecho de que no todo tiene que ser en relación a los pedículos, no todo tiene que ser en el espacio, en la unión espino-laminar, sino también tomar en cuenta esas angulaciones de las láminas y saber qué es lo que queremos hacer. Hacerlo ipsilateral, contralateral, queremos ir a la raíz de paso, queremos ir al foramen inferior, al foramen superior. Híjole, esos son perlas que son invaluables para todos, sobre todo los residentes que nos están escuchando. Créanme que no es fácil llegar a este resumen que nos acaba de vertir y regalar el doctor Javier Quillo y vaya, pues nada, agradecerte
el espacio que te haces para poder estar aquí con nosotros, amigo. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Vamos a leerte unas preguntas que está aquí. ¿Qué procedimientos, excelente plática, qué procedimientos nos recomienda empezar para ir haciendo casos? Me refiero al grado de complejidad, dice el doctor Everardo. Ujú. Mira, doctor Everardo, ¿cómo está? Buenas noches. Basado en el artículo que publicamos ahorita en marzo, definitivamente, antes se pensaba en inicia con una disectomía en L5S1 lateral, o sea, en el hombro, lo cual sigue siendo perfecto, con endoscopía uniportal o biportal. Es un muy, muy buen ejercicio que ya tengas esa fineza que vas a ir adquiriendo o esa experiencia que vas a ir adquiriendo. Entonces, yo- yo primero llega a las descompresión, iniciar sería la descompresión directa. Entonces, mientras más te familiarices con las redes del receso, más familiarizarte con la faceta medial de su unión con la ascendente, con la lámina superior e inferior,